XRP podría llegar a tener un comienzo de año bastante complicado, algo que ya llevábamos diciendo desde el año pasado, y eso no significa que el año lo termine mal, pero sí que nos esperan un par de meses que pueden llegar a ser algo delicados, y hoy en el vídeo vamos a explicar qué es lo que está ocurriendo y hasta dónde podría llegar a caer el precio de este gran criptoproyecto. El día de hoy vengo a hablaros acerca de Daytrade, esta plataforma de inteligencia artificial que nos ayuda con nuestro trading. En la descripción os dejo un enlace en donde vais a comprobar este sitio web, el cual ya tiene invertidos más de 3.700.000 dólares, y lo mejor que nos comparten es básicamente el documento oficial en donde vemos dónde está registrada la compañía y quiénes son los que hay detrás. Incluso tenemos un chat por si tenemos alguna duda, ponernos en contactos con ellos. En la propia página nos explican cuáles son las funciones dentro de su trading, cómo lo hacen y de qué forma funciona. Como veis, estas son mis ganancias y los movimientos que he ido haciendo dentro del propio sitio web, y por el momento llevamos ganancias. En este caso, hoy he querido acumular algunos retiros y demás que tenía que haber hecho estos últimos días para poder hacer un vídeo mejor. Y como veis, podemos retirar tanto lo que tenemos en Ripple, en USDT, en BNB, pero en este caso vamos a retirar el monto grande, la cantidad de 1.100 dólares. En este caso, simplemente tenemos que irnos a Withdraw, escribimos la cantidad de dinero que queremos retirar y solamente le tenemos que dar a Withdraw o a retiro, y en cuestión de menos de 2 minutos ese dinero aparece en nuestra propia cuenta. Esta plataforma es una plataforma que funciona con inteligencia artificial y hacen trading por nosotros. Simplemente tenemos que elegir el plan que más nos guste y hacer el depósito, y ellos se encargan de todo. En la descripción os dejo el enlace para que le podáis echar un vistazo y comprobar de qué forma llegan a funcionar. Esta tendencia bajista que os digo y esta situación complicada la llevamos diciendo desde finales del año pasado, desde octubre, noviembre y demás. Ya empezamos a hablar de todo esto. Incluso ahora diferentes medios digitales y demás se empiezan a hacer eco de estas noticias y se empiezan a dar cuenta de que el primer trimestre podría llegar a ser algo complicado. Por mucho que Ripple siga avanzando en todas sus decisiones, por mucho que el proyecto de XRP siga avanzando y demás, estamos ahora mismo en una situación algo complicada. Lo curioso de todo esto es que no es tan solo exclusivamente de XRP, es decir, no es que el proyecto haya hecho las cosas mal y que por culpa de todo esto nos encontremos en un punto en el que digas, oye, pues XRP cae de precio, sino que básicamente cualquier criptomoneda está cayendo de precio. Incluso hemos visto como la capitalización de mercado global ha terminado cayendo por debajo de los 3 billones, cuando hacía ya bastante tiempo que esto no ocurría. Tenemos a Bitcoin cayendo un 2%, a Ethereum cayendo pues otro 3 y pico por ciento, a XRP cayendo otro 3 y pico, y así con el resto del mercado. ¿Todo esto por qué está ocurriendo? Pues bueno, porque estamos teniendo bastantes problemas geopolíticos entre diferentes países, y esto al final lo que hace es que la gente tenga miedo, no quiera estar tan expuesto a todo lo que son inversiones y demás, y empiezan a retirar parte del capital. Algunas compañías también hacen lo mismo y esto genera un cierto miedo. También lo que ocurre es que hay grandes inversores y grandes instituciones que lo que acaban haciendo es lo siguiente, incluso con el mismísimo Bitcoin, ¿no? Si ven que ahora están habiendo problemas geopolíticos y situaciones que son algo delicadas, lo que acaban haciendo es decir, voy a vender ahora mismo el proyecto y me voy a esperar hasta que termine cayendo. Cuando esto lo hacen varias instituciones y mueven bastante capital, lo que nos encontramos son que al final el mercado poco a poco va retrocediendo para intentar llegar a comprar en algún momento, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una fuerte caída que, viendo cómo realmente otras criptomonedas están muy vinculadas al precio de Bitcoin, también vamos a tener estas fuertes caídas. Este movimiento lo llevamos prediciendo desde hace ya bastante tiempo. Ya os avisé por aquí en el canal y demás que no había que estar expuestos ni a XRP, ni a Bitcoin, ni a ningún otro proyecto, que simplemente si queríamos adentrarnos era haciendo DCA, comprando en diferentes puntos, porque al final íbamos a tener fuertes caídas y terminaríamos llegando a promediar, pero entrar directamente a comprar un activo criptográfico por el momento no era la situación correcta. En el momento en el que ya veíamos que habían conflictos con Donald Trump y otros países, cuando veíamos que habían conquistas, habían mil historias, ya nos dábamos cuenta de que el mercado tradicional y sobre todo el mercado criptográfico, que es tan volátil, iba a llegar a reaccionar negativamente a todo esto y que íbamos a tener alguna que otra situación bajista. Y al final, por desgracia, es lo que ha llegado a ocurrir. Y esto lógicamente nos posiciona a todos los inversores en un momento complicado. ¿Pero esto realmente es el final de XRP? Realmente no. Esto básicamente es una nueva oportunidad para poder llegar a comprar el proyecto a un precio más bajo. Recordemos que durante todo el año 2025 XRP ha conseguido mejorar todo su sistema de pagos, pasando de procesar tan solo unos 200 y pico mil millones a más de 600.000 millones. Con esto ya
nos demuestran que la utilidad real del proyecto sigue creciendo y que va por el buen camino. Por otro lado, también hemos visto como Ripple ha estado comprando muchísimas compañías. Con esto nos damos cuenta de que al final lo que están llegando a hacer es básicamente generar un gran ecosistema alrededor de XRP. En el momento que este ecosistema funcione al 100%, tendremos grandes subidas de precio. El problema es que estamos teniendo un proyecto bastante ambicioso. No es como una simple meme coin que lo único que busca es llegar a estar listado dentro de un intercambio, sino que Ripple intenta cambiar todo el sistema financiero tal y como se conoce a día de hoy. Busca tokenizar activos, busca hacer diferentes cambios y para esto, pues lógicamente tiene que ganarse la confianza de muchísimos inversores, de muchas instituciones, y esto lleva su tiempo hasta que todo el mundo quiera llegar a trabajar con ellos, pero esto en algún momento va a llegar a ocurrir. Y sobre todo ahora os quiero decir algo, que esto ya muchos lo tendríamos que tener en cuenta. Si hemos conseguido con XRP llegar a 3.65 cuando todos estos proyectos estaban en marcha, ¿qué puede llegar a ocurrir en el momento en el que todo esté funcionando y ya realmente esté finalizado? El precio puede ser astronómico, podremos llegar a superar los $4, los 5, los 6, los 7 o incluso muchísimo más. Así que por el momento vemos que pueden llegar a haber caídas más fuertes por los conflictos y demás que están llegando a ocurrir, pero que a partir de ahí este año seguramente toquemos un suelo y empecemos a tener una grandísima tendencia alcista. Y os quiero decir lo siguiente, con todo el tema de los ETFs y buenas noticias y demás que están saliendo acerca de XRP, lo que vamos a conseguir es que si Bitcoin acaba teniendo una fuerte caída, es muy probable que XRP, la caída que tenga, sea un poquito más lenta, sigamos cayendo igual, pero no con la misma fuerza. Esto lo que hará es que en el momento que Bitcoin toque suelo y empiece a rebotar, XRP rebotará mucho antes, y en el momento que volvamos a estar otra vez en break-even de la anterior caída y el resto del mercado aún se esté recuperando, parte de todo ese capital va a ir a nosotros, vamos a tener un dominio del mercado bastante más elevado y la cosa a partir de ahí va a funcionar mucho mejor. Recordemos que ahora no tenemos ningún problema legal con la SEC ni con ninguna otra institución, que esto al final era lo que nos ha hecho durante muchos años quedarnos parados y que hacía que fuese muchísimo más complejo poder llegar a tener cualquier tipo de aumento de precios. Ya lo vimos por ejemplo con las subidas de 2018, en 2021 y otros años en donde el mercado cripto llegó a alcanzar máximos históricos con Bitcoin y demás, en cambio XRP ni siquiera se llegó a acercar a su anterior máximo histórico, así que ahora la cosa podría llegar a cambiar. Por el momento vamos a seguir teniendo toda una perspectiva bajista mientras Bitcoin nos esté dando este indicador bajista, y es que si nos vamos al gráfico de Bitcoin y miramos el gráfico mensual nos damos cuenta de lo siguiente. Actualmente tenemos el MACD cruzado a la baja y esto la única vez que había llegado a ocurrir era en enero de 2022. En ese momento el proyecto criptográfico tuvo una caída de alrededor de entre 60 a un 70%, o sea una caída bastante fuerte. Ahora se ha vuelto a replicar este mismo patrón y estamos teniendo el mismo nivel de caídas muy fuertes, muy intensas y que cada mes pues lógicamente nos hacen perder capital. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que si repetimos el mismo punto podríamos tener una caída similar. A momento de ahora tenemos un market cap mucho más grande que el que teníamos en aquel entonces cuando caímos de 60.000 hasta alrededor de un rango de $14.000, porque ahora hemos empezado desde los 120 y pico mil dólares, así que más o menos podríamos llegar a caer prácticamente la mitad, un 35% aproximadamente. Y lo curioso de ese 35% ese coincide con una caída hasta el rango de los $70.000, en donde si colocamos el gráfico en diario, os daréis cuenta que en aquel entonces habíamos estado rebotando muchísimo dentro de esa zona de precios, como estáis viendo, que se había utilizado como parte de acumulación, como puntos de resistencia, de soportes y demás, enseñándonos que es muy factible que eso pueda llegar a ocurrir. Así que siempre y cuando nos mantengamos con el MACD cruzado a la baja en el gráfico mensual, seguimos confiando en que pueda haber una caída hasta ese punto. Luego, como digo, esto va a ser momentáneo. Si los sumamos a todos los problemas geopolíticos y demás que hay, es muy probable que el precio siga apretando hacia abajo y tengamos esta situación compleja, pero a largo plazo Ripple ya sabe cómo intentar mejorar todo el sistema financiero a día de hoy y XRP está en uno de los mejores puntos, así que va a ser como una caída momentánea en donde lo que tenemos que aprovechar es a seguir holdeando el proyecto, a tener una fuerte acumulación y a partir de ahí la cosa irá cambiando, así que nos tocará esperar a largo plazo para ver qué llega a ocurrir y de qué forma llegamos a gestionar todo esto.
eso, yo por el momento sigo fuera del mercado de XRP. En el único punto que estoy adentrándome, como ya os he comentado, es en la estrategia de DCA que estamos siguiendo desde los primeros días del año, en donde aún tenemos algo de beneficio pese a las caídas de todo el mercado y demás, y básicamente estamos esperando para ver qué es lo que ocurre. En nuestro caso estamos aprovechando a comprar XRP en cada una de las caídas. Mientras más abajo caiga el proyecto, más oportunidad tenemos de acumular a un mejor precio y a largo plazo poder llegar a vender con unos ciertos beneficios, que es básicamente lo que estamos buscando. En este momento de incertidumbre y de diferentes, podríamos decir, tensiones políticas y demás, lo único que podemos hacer es comprar con cierta precaución y a partir de aquí conseguir estos grandes movimientos. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy, y espero que os haya gustado. Y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a seguir de cerca todas las noticias acerca de XRP y todos los procesos que está teniendo la propia compañía de Ripple. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.